Bueno, buenas tardes. Bueno, pasamos a la parte en español. Muchas gracias a quienes continúan aquí con nosotros. Em, Vamos a comenzar con el tercer diálogo que se llama Biografías, Archivos y Fuentes Orales para la Historia de las Mujeres y del Arte Feminista. Em, Voy a presentar a una de nuestras invitadas que vienen desde México. Ella es Lilia Vallardo, del Colegio de Jalisco, y ella es profesora universitaria en México. eh, Ella tiene un doctorado en historia por el Colegio de México y también ha obtenido su segunda maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha publicado diversas obras sobre la vida de las mujeres mexicanas, artistas, poetas, escritoras, mujeres en la función pública, así como en las ciencias y en la educación. Em, Algunas célebres como la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, y ha sido también profesora invitada por el Instituto Iberoamericano de Berlín desde el 2011, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Bueno, entonces doy la palabra a Lidia Vallardo, que nos va a hablar el día de hoy sobre encuentros fortuitos y búsqueda de archivos y fuentes para biografiar e historiar a las mujeres. Bienvenida, Lilia. Ay, no te escucho. Ya. Pues muchas gracias, Ale. Bueno, quiero agradecer la hospitalidad de la Université de Bordeaux, Montaigne, y bueno, pues en especial a Alerías por todo este esfuerzo, ¿no? De pues hacer este evento. Y bueno, pues esta tarde vamos a continuar con este diálogo, estos diálogos que la verdad en la mañana fueron muy enriquecedores. Y bueno, pues yo le he titulado esta ponencia Encuentros fortuitos y búsqueda de archivos y fuentes para biografiar e historiar a las mujeres. Bueno, les cuento, ay, no sé, creo que no estoy compartiendo. Aquí está, nada más que, lo que pasa es que tenía, disculpa. Creo que ahora sí ya la están viendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, solamente que, a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí está, pero es que no sé por qué no me da avance de página. ¿Quieres la pongo y ya? Sí, sí, Ale, está bien, por favor, si me puedes apoyar. Sí. Bueno, entonces mientras Ale me apoya con la presentación, perdón, bueno, ya saben que siempre pasan estas cosas. Y bueno, en lo que, bueno, Ale me apoya con la presentación. Si quieres la siguiente diapositiva, Ale, bueno, voy a poner aquí un cronómetro porque si no, lo más seguro es de que me extienda en mi plática, entonces no queremos eso. Bueno, a lo mejor aquí en la presentación empecé por el final, es un poco la conclusión a la que puedo llegar. Las mujeres, al menos a las que he estudiado, digamos que están más presentes en las fuentes de los siglos XIX y XX, lo cual, como ustedes saben, coincide con la emergencia pues, de las repúblicas y de la homogeneización de nuevos ciudadanos, según Sergio Franco, ahí lo cito. Entonces, bueno, pues esto también coincide con una mayor presencia de las mujeres por diversas razones, porque, bueno, pues también dejan constancia de su andar en los diferentes oficios y, bueno, en otras instituciones de las que a continuación voy a dar. Fíjense que yo tengo relativamente poco tiempo estudiando estos temas relativos a las mujeres, entonces yo siempre había dicho
bueno, nos vuelven les preguntan el título del diálogo, perdón por la interrupción. Entonces, bueno, les decía que yo siempre había pensado que mi encuentro con las fuentes para el estudio de las mujeres había sido pues tan reciente como comenzaron mis investigaciones al respecto. Y esto fue aproximadamente en el año 2016, cuando se me encargó hacer una especie de efemérides de mujeres sobresalientes jaliscienses para hacer una agenda. Sin embargo, bueno, pues la información daba para mucho más y yo siempre pensé que, bueno, mi encuentro con las fuentes para las mujeres había sido totalmente premeditado, intencional, debido a este encargo, ¿no? Que finalmente esa agenda o esas efemérides pues dieron para 4 tomos de un diccionario de mujeres jaliscienses prominentes, del que hablaré más adelante. Siguiente diapositiva, Ale, por favor. Y bueno, pues resulta que al hacer esta ponencia, bueno, pues recordé, si quieres más adelante, Ale, por favor. No. Bueno, sí, si quieres dejarlo en las del diccionario, por favor. Bueno, entonces les decía que, bueno, antes de este trabajo, que digamos es el que me empujó a estudiar ya más en concreto a las mujeres, yo hice una tesis sobre la Casa de Caridad y Misericordia de Guadalajara, y bueno, esta institución fue fundada en aquella ciudad del territorio que hoy es México en los últimos años de la época colonial. Y si bien su objetivo era la ayuda a los pobres y niños en general, la institución se perfiló mayoritariamente femenina, ya en tiempos recientes encontré a las mujeres también en mi tesis doctoral. Y bueno, les decía que entonces al hacer este recuento, pues recordé que precisamente en las solicitudes de ingreso a la Casa de Caridad y Misericordia, hoy Hospicio Cabañas, pues la mayoría de quienes solicitaban el acceso eran mujeres, ¿no? Y bueno, pues voy a leer para no estarme perdiendo tanto. Y dice, bueno, el interés inicial cuando comencé mi tesis de licenciatura era estudiar la idea de la pobreza en Guadalajara, partiendo del texto clásico de Gertrude Himmelfarb, titulado La idea de la pobreza en Inglaterra a principios de la era industrial. Sin embargo, conforme iba avanzando en mis lecturas, me di cuenta que más que la idea de la pobreza, me interesaba analizar las actitudes y prejuicios frente a la pobreza en la sociedad porfiriana de Guadalajara. Así es que me di a la tarea de buscar a los pobres en documentos, aunque sin darme cuenta mi pesquisa se estaba concentrando en archivos institucionales. De tal manera, la búsqueda en el archivo del Estado me llevó al ramo beneficencia, al Archivo Histórico de Jalisco, donde, entre otras fuentes, se encuentran resguardados los documentos del Hospital Civil, del Hospicio Cabañas y de la Escuela de Artes y Oficios. Y bueno, finalmente me decidí a estudiar una parte de la historia del Hospicio Cabañas, que si bien fue abierto desde el año 1810, yo me concentré en los años 1877 y 1910, época que en México es conocida como Porfiriato por el dictador que gobernó el país por aquellos años y cuyo nombre era Porfirio Díaz. La mayoría de los documentos resguardados en el acervo mencionado eran solicitudes de ingreso a la mencionada institución. La inmensa mayoría de mujeres que solicitaban asilo para sus hijos pequeños por no haber las condiciones para sacarlos adelante ellas solas, por ser mujeres o con maridos alcohólicos. Recuerdo que las que mencionaban ocupación decían ser sirvientas. En pocas ocasiones las mujeres pedían asilo para ellas mismas o sus padres, la mayoría pedían un lugar para sus hijos, y más raros aún eran los hombres que hacían ese tipo de solicitudes. Las solicitudes estaban elaboradas en un tono de respetuosa e insistente súplica al gobernador del estado, a quien en numerosas ocasiones se dirigían como padre de los jaliscienses. Pocas sabían firmar, y lo repetitivo del tono nos hace pensar que la elaboración de estos escritos
partía de un modelo predeterminado que era elaborado a petición de las solicitantes a algún escribano. Sin embargo, estas mujeres no eran las únicas presentes en los documentos del hospicio. También estaban las directoras de la institución, quienes firmaban todo el papeleo burocrático. En algunas ocasiones los documentos nos hablan de los asilados del hospicio, ya sea en fríos números que nos dicen que a lo largo de los años estudiados, la mayoría de quienes vivían en dicho lugar eran mujeres, debido a que los niños al llegar a la adolescencia pasaban a la Escuela de Artes y Oficios. Asimismo, porque muchas de las mujeres no lograban colocarse en el mercado laboral o casarse y permanecían en el hospicio donde de alguna u otra manera les daban un empleo como maestras de otras niñas o como cocineras. Otros documentos son los informes. Algunos de ellos relatan las situaciones en las que las internas eran objeto, por ejemplo, de abusos sexuales por parte, pues, de los mismos inspectores o políticos, ¿no? Y bueno, pues la verdad, cuando comencé esta investigación no tenía conocimiento de la existencia del archivo histórico del Hospicio Cabañas. Me enteré cuando prácticamente tenía un borrador de la tesis y a recomendación de una de las lectoras lo ubiqué. Tarea que no fue fácil, sin embargo considero que la parte sustancial de la tesis pudo ser elaborada con los documentos consultados, bueno, anteriormente, y que pues habían sido generados para la burocracia estatal. Empero, en el archivo del hospicio están los expedientes de las internas y otra documentación que quedó pendiente por revisar. Y bueno, pues aquí lo comento porque creo que es algo que continuamente nos pasa cuando estamos elaborando un trabajo de investigación, donde pues, digamos, tenemos que construir nuestro relato, nuestro resultado de investigación con las fuentes que tenemos disponibles. Y en ese momento, pues yo las únicas fuentes que tenía disponibles eran las de la parte del gobierno del Estado, ¿no? Y bueno, pues por eso en parte el título de esta ponencia, que Encuentros Fortuitos, en realidad yo no estaba buscando mujeres en ese momento, sin embargo, al hacer este balance, pues después de varios años, pues me doy cuenta que las mujeres ahí estaban en mis fuentes también, aunque pues podría hacer una reinterpretación de las mismas a la luz de estas nuevas preguntas que me han surgido, ¿no? Y bueno, pues aquí también lo que quisiera comentarles es lo que podemos encontrar de las fuentes, ¿no? O sea, un poco la pregunta que nos convocó a estos diálogos es qué hacer frente a la falta de fuentes. Y bueno, pues evidentemente todos tenemos que partir en nuestras investigaciones, todas tenemos que partir en nuestras investigaciones de una información previa, o sea, de alguna u otra manera, pues sí tenemos fuentes. Sin embargo, como yo lo veo es que muchas veces están limitadas, ¿no? Tenemos solo acceso a cierto tipo de información que hay que completar, pues de diversas maneras, ¿no? Y lo que hablábamos un poco esta mañana, de la creatividad que como historiadoras o estudiosas sociales tenemos que tener, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quisiera comentarles, pues, los temas de los que sí pude tener información en las fuentes de las que les estoy hablando, ¿no? Entonces, podemos observar, pues ahora sí que los objetivos que perseguía el gobierno, las instituciones, frente a estas mujeres de clase social no privilegiada, y a su vez, pues también ciertas reacciones que ellas tenían frente a las instituciones. También las clases sociales, ¿no? De estas mujeres y muchas de las dinámicas que ellas empezaron a generar precisamente pues para poder pues sobrevivir, ¿no? En este mundo que empezaba a ser industrializado. Y bueno, pues ahí, bueno, voy a dar un salto hasta lo que fue mi tesis doctoral, donde tampoco estaba yo buscando propiamente mujeres, pero sí saltaron las mujeres, ¿no? En ese entonces yo ya estaba estudiando la historia del consumo moderno en México. ¿Te gusta la siguiente diapositiva, Ale, por favor? Lo que me llevó a indagar sobre las encuestas de gastos familiares
concretamente los cuestionarios de los años 1914 y 1921. Bueno, estos documentos los retomé para un libro que publicamos en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, del cual formamos parte tanto Ale Díaz como Hilda Monraz. Y bueno, les decía que estos cuestionarios fueron realizados a mujeres, cabezas de hogar, muchas de ellas costureras, que tenían que sacar adelante a sus hijos solas. Bueno, aquí vale la pena hacer un pequeño paréntesis. 1914 fue uno de los años más cruentos de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, una de mis hipótesis cuando empecé ese trabajo es que efectivamente las mujeres encontraron un empleo a través de la industria de la guerra, porque muchas de ellas fabricaban uniformes militares y también casas de campaña para los militares, ¿no? Sin embargo, pues no, o sea, la costura ha sido uno de los oficios, pues permitidos para las mujeres, principalmente mujeres de clase media, de clases populares. Y bueno, en estos años no fue la excepción, ¿no? Entonces, bueno, sin haberlo planeado, otra vez me estaba aproximando a una parte de la historia de las mujeres como productoras, no solo como consumidoras de bienes, que era mi interés inicial en esa investigación. Las historias que encontré en dichas encuestas fueron fascinantes. Los datos encontrados ahí daban luz acerca de lo que comían y vestían las mujeres, hasta de los estigmas y prejuicios de los que eran objeto cuando su estilo de vida y consumo se salían de lo esperado para alguien de su clase social. Con ello me refiero a que las encuestadoras, bueno, también ahí, o sea, son documentos en lo general realizados por mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces más bien lo que observamos es el estereotipo de lo que debían de consumir estas mujeres y no necesariamente lo que consumían. Esa impresión me da. Sin embargo, sí dan cierta luz cuando se permiten hacer algún comentario al margen, ¿no? Por ahí les puse en la imagen un ejemplo de estos cuestionarios que siguen resguardados en el ramo Departamento del Trabajo y Departamento Autónomo del Trabajo del Archivo General de la Nación en México. Entonces, ahí pues concentraban desde dónde trabajaban estas mujeres, cuánto ganaban, eran mujeres que trabajaban desde casa, fabricando, además de lo que les comentaba, en 1914 sí eran uniformes militares, pero ya hasta en 1921 trabajaban para las grandes tiendas departamentales como el Palacio Hierro, Liverpool y bueno, otras muy conocidas en la Ciudad de México. Entonces les decía que había veces que la encuestadora se permitía hacer un comentario más allá de la rigidez de las preguntas que hacían y en alguna ocasión la encuestadora puso un comentario de que es que esta familia, aunque es mujer sola, la que está trabajando y sacando adelante a las hijas, pues viste y tiene un estilo de vida que no concuerda con sus bajos ingresos, ¿no? Y dice, y los vecinos me confirmaron mis sospechas, es decir, estaba insinuando que esta mujer no era costurera nada más, sino que ejercía pues también la prostitución, ¿no? Entonces, estas fuentes son ricas, no solo, digamos, para reconstruir el consumo de estas mujeres, cuánto producían, porque también podemos sacar de esta fuente cuántas horas trabajaban para poder sacar pues un jornal, ¿no? Mínimo, sino muchas veces también de estos prejuicios de la época. Bueno, además de estas encuestas, tuve que recurrir a otras encuestas complementarias, porque, bueno, pues obviamente pues había que completar estos relatos y de ahí, bueno, pues que recurrí a otros documentos donde pues hablaban también de las primeras huelgas de las costureras, también resguardados en este mismo ramo, las crónicas y artículos periodísticos, algunos de ellos muy ricos en la información sobre el día a día y las perspectivas de vida de este sector social. La temporalidad en la que vivieron estas mujeres también me permitió tener acceso a otra fuente importante, las entrevistas hechas por otras investigadoras
por ejemplo, a lideresas costureras. Recuerdo el caso de Esther Torres, que fue entrevistada y la transcripción de esta entrevista está resguardada en el Instituto Mora, un importante centro de investigación también, en la Ciudad de México, y ella fue entrevistada en 1975, es decir, son mujeres ya, pues que vivieron hasta años muy recientes, ¿no? Fíjense que también, bueno, esa es, digamos, una muestra del documento original. Alex, ¿pudieras darle la siguiente, por favor? También les muestro, o quise mostrarles, hice una pequeña, pues un libro de Excel, donde pues ahí concentré toda la información vertida en estas encuestas. Abajo, bueno, pues también, pues traté de hacer el conteo, ¿no? De lo que consumían. Y bueno, pues ahí encontré unos datos interesantes. Para la mayoría de la población en México, la carne para esos años era un artículo de lujo. Y bueno, pues ahí quise mostrarles cómo sistematicé esa información. La siguiente, Ale, por favor. Y bueno, continuando con mi estudio de, pues mi tesis doctoral, les digo que estas fuentes me sirvieron pues tanto para mi tesis doctoral como para un capítulo de un libro. Y otra fuente importante también en el estudio de la historia de las mujeres en el siglo XX en México es la publicidad. Bueno, en el trayecto de mi investigación sobre la historia moderna del consumo en México, otra fuente importante fue la publicidad en los principales periódicos de la capital mexicana, los cuales contienen información muy rica en cuanto al estereotipo de belleza impuesto a las mujeres mexicanas del siglo XX, el cual, por cierto, estaba muy alejado, la mayoría de las veces alejado de la realidad genética de la mayoría de las mujeres mexicanas, pues en los anuncios se reproducía una y otra vez el ideal de belleza de mujeres blancas, altas, delgadas, rubias. Asimismo, en esta fuente encontramos información sobre los aprendizajes de género interiorizados desde etapas muy tempranas por las niñas y los niños mexicanos, concretamente observados en los anuncios de juguetes, que ahí pueden ustedes observar en la imagen, que pues está muy marcado, ¿no? A la izquierda los juguetes para las niñas, eh, muñequitas, reproducciones de cocinitas, y a la derecha pues los juguetes para los niños, patines, carritos, pistolas y demás. Este anuncio es de los años 40, de un anuncio que se llamó El Popular, de hecho fue publicado por la Universidad Obrera. Entonces, bueno, ese anuncio apareció en ese medio, lo cual también nos habla, bueno, pues de una difusión de un modelo de consumo urbano y clase media entre los trabajadores mexicanos de la época, ¿no? Bueno, si bien este tipo de mensajes y valores eran recibidos principalmente por las mujeres de clase media, quienes sabían leer y tenían acceso a los periódicos y además eran consumidoras potenciales de los objetos anunciados, había otros medios como la radio y reproducción oral de estos anuncios. O sea, aunque posiblemente no todos tenían radio, pero había medios pues que o personas que se dedicaban precisamente a cantar los anuncios de este tipo de establecimientos, ¿no? De tiendas. De ahí que pues este tipo de mensajes, de estereotipos, permearan a todas las clases sociales. Y bueno, pues hasta aquí, digamos, estos fueron mis hallazgos sobre, o sea, donde ahora veo que hay mucha información sobre género y mujeres, pero que bueno, en ese momento no era precisamente lo que yo estaba buscando. Y bueno, pues a partir de este momento, pues ya, pues hablaré ya en los 5 minutos, yo creo que me quedan, L, o no sé si, ajá, tengo una. Bueno, ya sobre las fuentes para biografías de mujeres. Bueno, la siguiente imagen, Ale. Nada más, bueno, para cerrar con esta idea de la publicidad, un poco lo que les comentaba, la imagen pues de la mujer o de un modelo de familia clase media y muy, muy felices, ¿no? En torno al árbol de Navidad, ¿no?
Bien, entonces, como les decía, lo que me llevó a estudiar a las mujeres fue propiamente las biografías de mujeres jaliscienses, ¿no? Bueno, comenzamos, les voy a platicar un poco cómo comenzamos a conformar el listado, que se convirtió en un listado de 400 nombres de mujeres. Y bueno, pues lo que empezamos a hacer es buscar en las páginas electrónicas de los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco, del cual yo vengo y que forma parte de México, ¿no? Ahí empezamos a tomar nota de las mujeres que pues en sus respectivos municipios consideraban que eran dignas de mención y pues de sobresalir, ¿no? De hacer una mención sobresaliente. También en los espacios públicos buscábamos a las pocas mujeres homenajeadas con escultura o con su nombre, perpetuado en la nomenclatura de una calle o plaza, en las crónicas de las ciudades o del estado, descripciones de viajeros y principalmente fue de gran utilidad la búsqueda en la hemeroteca del periódico llamado El Informador, publicado en la ciudad de Guadalajara desde el año de 1917. También nos fue de gran utilidad la búsqueda en la Hemeroteca Nacional Digital de México. Cabe mencionar que prácticamente 2 de estos tomos los hicimos durante la pandemia, entonces por eso hago mucho énfasis en la importancia de las fuentes digitales, ¿no? Para nosotras. Las mujeres cuya memoria había quedado en estas fuentes muchas veces habían sido rescatadas del olvido gracias a que de alguna u otra manera habían logrado incursionar en alguna actividad fuera del espacio privado de sus casas, ya fuera como artistas, pioneras en alguna profesión, políticas, servidoras públicas, maestras, científicas, empresarias, deportistas, filántropas, o bien a través de reproducir el estereotipo femenino como esposas o madres de algún destacado soldado o político. No pienso en el caso de Rita Pérez de Moreno, esposa de un prócer independentista, que si bien se menciona su participación en la guerra de independencia de México, pues siempre se señala como su sacrificio como madre, ¿no? Y como esposa. Como se puede observar, existe un sesgo de clase en el sentido de que estas fuentes nos arrojaron datos en su mayoría de mujeres de clase media y algunas de las élites económicas y políticas de la sociedad jalisciense. En concreto, podemos clasificar los tipos de fuentes en los que se sustentó este trabajo por área de actividad, lo cual, a su vez, sin proponérnoslo, nos dio la pauta para establecer periodizaciones. Alex, ¿quieres dejarlo en la imagen del diccionario, pues, de los diccionarios, por favor? Entonces, bueno, les decía que la diversidad de actividades nos permitió clasificar los diccionarios en diversos tomos. El cuarto tomo está por salir. El primero fue sobre mujeres de las artes, que fue una de las primeras áreas en las que las mujeres empezaron a dejar rastros. Y bueno, pues ahí encontramos fotógrafas, pintoras, arquitectas, literatas, músicas. De tal forma, al conocer la trayectoria profesional de estas artistas, pudimos rastrearlas en las instituciones por las que habían pasado, ya fuera como alumnas o como maestras. O sea, algunas de estas mujeres fueron de las primeras en pasar por la Universidad de Guadalajara, entonces la información la obtuvimos del archivo Casas 1, que es el archivo de la Universidad de Guadalajara. También las buscamos en el archivo de la Secretaría de Educación Pública, a donde perteneció el Instituto Nacional de Bellas Artes y a donde habían trabajado algunas de ellas. Bueno, también buscamos en los acervos de la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues en el caso de la pintora María Izquierdo, que bueno, pues en México es muy famosa y su acervo ha quedado en diversas partes del mundo, porque pues fue una artista reconocida a nivel mundial. Su acervo personal fue donado por sus descendientes al Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Independientemente de la importancia de dicho acervo para el estudio de la vida de esta importante artista mexicana, sería digno de análisis el concepto de memoria de Izquierdo, pues en este archivo se han conservado un documento erróneamente llamado autobiografía, porque no lo escribió ella, pero sí, digamos, sí lo autorizó. Entonces sería más correcto llamarlo biografía autorizada de María Izquierdo.
También existen diversos recortes de notas de prensa donde se hablaba de ella, sus actividades, su obra, artículos escritos por ella misma, invitaciones a sus exposiciones, o sea, todos esos coleccionados por ella misma. O sea, ella consideraba que era digno de recordarse, ¿no? Toda esta actividad que ella tuvo. Y bueno, pues también se conservan cartas de ella a sus hijos, lo cual pues nos habla precisamente de que para ella era importante conservar su memoria, tanto pues para sus descendientes como para ahora sí que los mexicanos en general. Entonces, bueno, pues también es muy importante para el caso de los estudios de mujeres los archivos personales, pero desgraciadamente son pocas veces que tenemos acceso a sus archivos personales, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Lola Álvarez Bravo, también una famosa fotógrafa, por muchos considerada la primera fotógrafa profesional en México, lo cual es erróneo, pero bueno, digamos que fue la primera que anduvo en las calles. Y para su estudio también ya hay importantes fuentes como entrevistas, pero ya de imagen, que ya están subidas a redes sociales como YouTube. Y bueno, pues otras importantes fuentes también donde se han conservado los archivos digitales, como en el caso del International Center of the Arts of the Americas at the Museum of Fine Arts of Houston. Entonces, ahí también hay muchos documentos sobre estas artistas. Y bueno, toda su obra, todas sus fotografías, los derechos pasaron al Center of Creative Photography de la Universidad de Arizona. Y bueno, pues nada más ya en resumen, o sea, les hablo un poco del siguiente tomo, que fue Mujeres en Política y en el Servicio Público. Ahí aparentemente era más fácil la recopilación de fuentes, porque además de los que ya les mencioné, como entrevistas, como documentos de la universidad, pues ahí ya era más fácil encontrar su andar en los periódicos, ¿no? Y lo completamos con entrevistas a muchas de ellas, porque pues evidentemente, digo, sí encontramos algunas pioneras, por ejemplo, en la lucha del voto en México, el caso de Soledad Orozco, homónima de una esposa de un expresidente, que bueno, empezaron su actuar desde los años 30, pero de las más recientes, pues ya hay algo de documentación en los diferentes periódicos, ¿no? Eh, y bueno, pues también el tomo 3, donde también participó Ale, pues ahí fue también muy rica la búsqueda de fuentes, porque creo que además de lo ya mencionado, ¿no? De buscar en la Secretaría de Educación, en ese tipo de archivos institucionales, ya tuvimos la oportunidad de buscar también sus artículos científicos, o en el caso de las maestras, había veces que los periódicos oficiales de los estados publicaban sus experimentos o sus propuestas de experimentos que estaban llevando a cabo en sus escuelas, ¿no? Donde trabajaban. Y bueno, pues también la rastreamos a través de revistas y periódicos, que ya empezaba a haber revistas y periódicos especializados de mujeres, como La Mujer Mexicana, La Mariposa, donde empezaban ellas a publicar pues algunas crónicas históricas y sobre personajes históricos, pero también sus reflexiones sobre didáctica, pedagogía y demás. Y bueno, pues ya el último tomo que está por salir, pues ese, ahí de alguna u otra manera, pues no, eran mujeres que no podíamos como meter en estas otras clasificaciones. Entonces, vamos a cerrar con un tomo titulado Mujeres en Acción, donde vamos a hablar sobre la vida de mujeres deportistas, activistas, empresarias, filántropas, fundadoras y guerreras, fundadoras de algunos de los municipios de ahí de Jalisco, aunque ahí lo interesante, lo que quisiera yo rescatar es que, por ejemplo, en el caso de Beatriz Hernández, que es una mujer que se repite constantemente, que tuvo un papel primordial en la fundación actual de Guadalajara, México, porque fue aparentemente por su decisión que finalmente se funda ahí la ciudad después de haber sido fundada 3 veces previas. Sin embargo, no tenemos documentación de la época que sustente su existencia, sino crónicas
de después de un siglo o dos, ¿no? Pero ahí lo interesante es la construcción precisamente del imaginario de este tipo de mujer aguerrida, que al parecer no es el único, ¿no? Que se dio en México. Entonces, un poco retomando lo que veíamos en la mañana, pues está el reto para futuras investigaciones de por qué una sociedad permite o retoma, digamos, este tipo de imaginarios de mujer así muy decidida, ¿no? Entonces, ella va a aparecer en este tomo. Y, por ejemplo, un caso también muy interesante es el de las guerreras, donde, bueno, pues sabemos hasta cierto punto que las mujeres participaron en la Revolución Mexicana, por ejemplo, en 1910, como lo que conocemos como Adelita, acompañando a los soldados, ejerciendo un trabajo muy duro, pero también hemos encontrado algunas menciones a su participación como guerreras, ¿no? Principalmente en las guerras que tuvieron lugar en el siglo XIX en México, y que eran mujeres que se tenían que vestir de hombres para poder tener acceso al campo de batalla, ¿no? Entonces, este tipo de casos también los mencionamos en este último tomo. Y bueno, pues también son muy, muy interesantes. Y bueno, pues la filantropía aparentemente pues es una actividad, digamos, accesible para las mujeres en prácticamente todos los tiempos. Sin embargo, aquí encontramos un fenómeno interesante que se cruzó, digamos, con otras actividades, por ejemplo, con la enfermería. Estas mujeres o algunas de estas mujeres que estudiamos ejercieron también como enfermeras en los campos de batalla o como doctoras sin tener un grado académico de medicina. Ellas, pues ante la ausencia de un médico en pueblos como Zapopan, que es de donde yo vengo en realidad, pues ellas ejercían como médicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también es importante decir, ay, bueno, pues también tuvimos acceso a estas otras herramientas de páginas como Family Search, donde pudimos a lo mejor tener idea, ¿no? De las ancestras de estas mujeres. Y aquí, bueno, pues es importante resaltar que este trabajo es un trabajo de difusión, o sea, el tono de los diccionarios no es un tono rígido académico, de ahí que también sea como una propuesta general. Tratamos de mostrarle a las estudiosas pues, las fuentes que hemos encontrado hasta el momento, pero evidentemente sería otra perspectiva si fuera un estudio, digamos, más a profundidad de estas mujeres. Yo con esto ya cerraría. Muchas gracias por su generosidad. Creo que me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, pues ojalá si queda alguna inquietud, ahorita seguimos platicando. Y muchas gracias, Lilia. Quisiera decir también, conectarlo, por ejemplo, con la historiografía francesa, con esta historia de las mujeres muy conocida, ¿no? De Michel Perrault. Y que estos trabajos apenas, bueno, se remontan a algunas décadas, pero muestran el gran decalage o, ¿cómo se podría decir? La falta de proporcionalidad que hay en una historia predominantemente masculina, cuando nos encontramos que en este caso muy particular, aparecen cientos, por lo menos cientos de mujeres en un país como México que participaron en ámbitos públicos. Y es una historia que todavía tiene mucho por hacer. En el caso de Francia, por ejemplo, me sorprendió encontrar mujeres muy interesantes, como Clémence Boyer d'Avaz, que casi no hay nada de información sobre ella, y al parecer era una abogada con mucha presencia, como pionera del feminismo bordelés, pero ella también estuvo presente en esta área pues, de Aquitania, y es interesante también el caso de una mujer de la resistencia, Marguerite Bouffard-Tabian. Acaba de aparecer una biografía, no la he leído, pero es bastante interesante porque son muy desconocidas estas mujeres. Es muy interesante las aportaciones que se realizan a través del método biográfico de reconstrucción, que es el primer paso para aportar
esa historia en donde nos hace falta pues casi la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces vamos ahora a escuchar a Aida Monraz, que también tiene una amplia experiencia en la realización de biografías de mujeres y no solo de mujeres, sino la aproximación de la nueva biografía con perspectiva histórica que permite iluminar procesos complejos a través de los sujetos, de los individuos, ¿no? Como de sus mecanismos. Y ella también ha estudiado el arte feminista, con lo que vamos a poder conectar con las doctorandas que nos acompañan. También, bueno, en el caso de Julie Olivier, que estudia el feminismo en el flamenco actual, la escena del flamenco actual. Pues te escuchamos, Silvia, perdón por... Muchas gracias, Ale. Gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Gracias a la Universidad de Bordeaux, que pues estamos muy contentas de haber viajado, de haber atravesado el océano para estar acá. Y estamos pues abiertas a las preguntas también, ¿verdad? El título de mi ponencia es Investigación, ¿qué hacer ante la falta de fuentes? Una posible respuesta desde la experiencia con archivos, entrevistas y una colección museística. Es mucho lo que quisiera decir, tal vez no me alcance el tiempo, pero por eso escribí un poco para no perderme y entonces voy a leerles la primera parte, pero también me gustaría eh, explicarles algunas otras cosas. Bueno, si me ayudas a Sí. compartir la Sí. presentación, gracias. Bueno, tengo muy buenos recuerdos de los búhos en mi infancia y adolescencia. A mi mamá le gustaban mucho y tenía varios búhos en distintas formas y tamaños. Ella decía que representaban sabiduría, que sus grandes ojos tenían que ver con el conocimiento. Y ahora lo relaciono también con la búsqueda. Mi mamá me decía que yo tenía grandes ojos y que eran bellos, como buena y amorosa madre que fue. Pero ahora entiendo que puedo interpretarlos y relacionarlos de manera útil con la investigación. Cuando Alejandra Díaz nos invitó a venir a hablar de las fuentes en esta maravillosa universidad, me sentí muy emocionada y con ciertos temores, pues atravesar el charco implica también atravesar prejuicios, ideas, sentimientos y concepciones entre lo conocido, lo desconocido, lo anhelado, lo estudiado y ver de frente lo que he leído y visto solo a través de documentos de papel o visuales. Em, por eso me sorprendió mucho y me gustó la idea de que Ale pudiera presentar la difusión de este evento a través de un búho que tiene una bufanda de serpientes. Entre 2012 y 2014 estudié la maestría en estudios de género en el Colegio de México, en la Ciudad de México. Había vivido en aquella capital en el primer semestre de 2008, la primera vez, cuando recibí una beca para estudiar en la máxima casa de estudios nacional, la UNAM, y prometí volver porque me encantaba estar en la Ciudad de México. De ese modo me esforcé y entré con un proyecto sobre manuales de comportamiento femenino que también había aplicado a la UNAM, pero estando en el colegio cambié gracias a la sugerencia de mi entonces directora, la doctora Gabriela Cano. En aquella investigación hice una búsqueda a través de 3 archivos. Bueno, mi tesis de maestría es sobre arte feminista en México entre 1968 y 1993. En realidad, el 68 solamente es un contexto, pero ubico a las primeras colectivas de arte feminista en 1983 y cierro el tiempo en 1993, que fue cuando se diluyó oficialmente Polvo de Gallina Negra, que es el último fue el primer colectivo de arte feminista en México. Bueno, en aquella búsqueda estuve en 3 archivos seleccionados, el Ana Victoria Jiménez, el personal de Mónica Mayer y la Hemeroteca Nacional. En este último recinto que resguarda la UNAM, consultamos las colecciones de las revistas FEM, es la primera revista feminista en México, y la revista Siempre, que es una revista más general, pero que me daba contexto sobre el movimiento feminista en México.
El archivo histórico Ana Victoria Jiménez, que ella donó a la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en 2012, se encuentra en los acervos de la biblioteca de esta institución, es decir, la Biblioteca Clavijero. Se trataba de un conjunto de 33 cajas en las que se encuentra material de diversa índole. La caja número 17 era la que contenía material directamente relacionado con el arte feminista. Está clasificada como arte feminista de mujeres y artes visuales. Em, en su interior había 4 carpetas con documentos vinculados con las actividades de las artistas feministas y algunos colectivos de ellas, además de las relaciones que tuvieron con otros de Estados Unidos, así como documentos personales, sobre todo de Mónica Mayer y de la misma Ana Victoria Jiménez. Quiero que vean las fotos porque pues así yo me encontré este primer archivo que se considera uno de los primeros archivos feministas en México, Ana Victoria Jiménez, que está en la Ibero. Ahí está una foto que me tomaron yo en mi verano de investigación, yendo todos los días a la Ibero, desde el sur de la Ciudad de México. Es una trayectoria algo larga y es un trayecto largo. Y si se fijan, las cajas pues no estaban en las mejores condiciones. En ese momento yo las encontré así, pero sé que ya lo catalogaron y ya está ordenado debidamente. Estas carpetas tienen por títulos Arte Feminista, Materiales Memoria 15 años, Feminismo y Mujer y otros grupos de arte. En dichas carpetas había papeles que hablaban de los distintos proyectos artísticos que se llevaron a cabo, postales, invitaciones, esbozos de los dichos proyectos, dibujos, pinturas en formato pequeño, sobre todo tamaño postal, fotografías, correspondencia entre algunas artistas. Sobre todo entre Mónica Mayer y sus colegas en Estados Unidos, recortes de periódicos de las noticias en las que se daba cuenta de sus proyectos realizados, así como panfletos y volantes o flyers de publicidad para los eventos que realizaban. Además de las carpetas, en la caja se encontraban otros materiales, las mayorías son libros y revistas. También hay algunos bocetos de pinturas y fotografías sueltas. Los títulos de libros que se pueden encontrar son de variadas fechas de publicación, desde las de los años 70 hasta algunos más actuales. El acervo del archivo Ana Victoria Jiménez tiene que ser utilizado de acuerdo con su naturaleza. Se trata de una colección de papeles personales que pueden ayudarnos a encontrar relación con nuestro tema, pero que no deja de tener el sesgo de una colección individual. No tenían en ese tiempo un orden sistemático y no estaba catalogado. Hoy sí. Estaba apenas clasificado de una manera muy general por la numeración de las cajas y un título que se le puso a cada una. Esto se entiende porque fue donado el 26 de enero de 2012 y yo lo consulté pues en ese mismo año. Y estos títulos probablemente se los puso la misma Jiménez. También está el hecho de que todo lo recuperado en el acervo hay que considerarlo como una recolección subjetiva de la información. Esto quiere decir que fue con base en la colección personal de lo que ella quiso guardar, lo cual lleva a analizar con más cuidado el material. Sin embargo, se pueden encontrar documentos que hablan de otras perspectivas diferentes a las que tuvieron las artistas feministas y las militantes en general del feminismo de aquella época, puesto que el afán de Jiménez radicó en aportar a la historia del feminismo y particularmente el arte feminista, pues ella es fotógrafa. Es importante aclarar que hay mucho material de recortes de periódico de críticas contra las actividades feministas. Entonces, como ya han dicho algunas historiadoras, no se puede hacer la historia del feminismo sin entender el antifeminismo. Casi de la misma índole fue el trabajo en el archivo personal de Mónica Mayer. Si me puedes dar otro, por favor. Pero tiene la diferencia de no ser no ser público, es un archivo personal. Los documentos que consulté en su casa fueron los que ella me facilitó según lo que íbamos platicando y lo que ella consideraba pertinente mostrarnos. Es decir, el sesgo es aún mayor. Las fotografías que ustedes están viendo aquí es de un objeto que se utilizó para marchas feministas en la Ciudad de México entre 1979 y 1983. La primera figura, la primera fotografía es el objeto original que se utilizó en las marchas para la despenalización del aborto en México, que es como una corona que se utiliza para los funerales, pero en este caso haciendo alusión a las muertas, a las mujeres que han muerto por practicarse abortos clandestinos en sus casas.
con elementos ya sea tradicionales de los funerales o con elementos como con los que se hacen este tipo de abortos en casa. Muchas de esas veces pues muy peligrosos al grado de que la mujer puede morir. Y yo pensé que era un objeto perdido, lo vi en muchas fotografías del archivo de Ana Victoria, también Mónica Mayer hizo alusión a ese objeto, y yo pensé que se había disuelto o se había perdido. Sin embargo, en la exposición que se hizo en la Casa del Lago de la UNAM en la Ciudad de México el año pasado, 2023, estaba este mismo objeto, si lo pueden ver ahí. La otra foto es del año pasado, 2023, en una exposición que curó Julián Tidilo para documentar la historia del feminismo en México. Entonces fue muy importante para mí encontrar este objeto y dar cuenta de que las fuentes no nada más las encontramos en los archivos, sino también en los museos. En la Hemeroteca Nacional que resguarda la UNAM pude encontrar algunas publicaciones periódicas que me sirvieron para el contexto cultural y social de primera mano durante el periodo que analicé. En específico me refiero a la revista Siempre y a la revista FEM. Están ambas colecciones completas en la Hemeroteca Nacional. Yo, a partir de mi lectura de FEM, pues me di cuenta de muchas historias que permeaban en el feminismo de los años 70, 80 y 90 en México, como la desaparición de algunas de ellas, la desaparición forzada de algunas de ellas, como Alaide Fopa y otras feministas que pues estuvieron siempre en la lucha desde los años 70. Como fuentes secundarias consulté libros publicados sobre el tema y otros relacionados, así como muchas páginas de internet y testimonios de artistas, tanto en la web como en artículos y publicaciones escritas. Por último, tengo una fuente que me ayudó a mirar con otros ojos los documentos, y me refiero porque soy historiadora. Se trató de las entrevistas hechas a dos de las protagonistas de esta historia. La primera fue a Karen Cordero Reynan, en su oficina del Departamento de Arte en la Universidad Iberoamericana, y la segunda a Mónica Mayer en su estudio particular dentro de su casa. Esta última me presentó más fuentes primarias que, como evidencia del taller del arte feminista, y más documentación de polvo de gallina negra, así como una recolección que ella misma ha hecho de las obras maestras del arte feminista en México, como ella lo ha titulado, en la que aparecen algunos de los hechos presentados, sobre todo en mi tesis. Ambas entrevistas fueron de tipo semiestructurada, libre, y fueron grabadas en audio. Así pude hacer un acercamiento de fuentes primarias en el tema, y gracias a dicho material pude establecer una relación con la que ya había leído en fuentes secundarias e incluso hacerle una crítica partiendo de evidencias concretas. Por ejemplo, con la entrevista de Mónica Mayer encontré un libro fundamental para la historia del feminismo en Estados Unidos, México e incluso en Europa, que es Our Bodies, Our Choice, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, Our Bodies, Ourselves, y que fue como un texto fundamental de la historia de la ginecología a partir del punto de vista feminista. Le das al otro, por favor. Bueno, aquí también les presento una fotografía del primer tendedero en la historia del arte feminista, que fue creado por Mónica Mayer en una exposición de 1978 en el Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Moderno, perdón, en la Ciudad de México. Ella era una recién egresada de la Escuela de Artes de la Ciudad de México, y se le ocurrió hacer este tendedero haciendo la pregunta a las mujeres que qué era lo que más les molestaba de la ciudad, y lo que encontró fue que la mayoría de los temas estaban relacionados con el acoso sexual, aunque no lo nombraran como tal. De hecho, quisiera mencionar que Lilia Vallardo y yo tenemos una entrevista que le hicimos a Mónica Mayer en el Hospicio Cabañas el año pasado en el contexto de la inauguración de la exposición Polvo de Gallina Negra, que se hizo en Guadalajara, en el Hospicio Cabañas, en el Instituto Cultural Cabañas, y ella nos cuenta sobre esta obra y sobre su trayectoria. Les podemos dejar el video porque está publicado, por si pueden verlo, porque también creo que es una reflexión importante sobre la trayectoria del arte feminista en México. Y la otra fotografía es del 2016, en la exposición que se le hizo a la obra de Mónica Mayer en el Museo de Arte Contemporáneo, de la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México,
y pues ya es una Mónica Mayer con un gran tendedero que se le hizo de básicamente 2 grandes muros del MUAC. Y pues ya es un reconocimiento a este tipo de obras que son también evidencias de las denuncias contra las violencias hacia las mujeres. Bueno, voy a pasar al otro tema porque en la tesis de maestría estudié el arte feminista y cuando me pasé al doctorado, el mismo año que terminé la maestría, empecé el doctorado y entre 2014 y 2018 estudié el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia en el CIESAS Occidente en Guadalajara. También había ingresado con un proyecto diferente, pues en un inicio quería una investigación sobre la participación de las mujeres en las diversiones públicas en Guadalajara en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, pues gracias a la sugerencia de la doctora Teresa Fernández, fue que migré hacia la biografía y además por un material muy importante para mí que fue el libro Ella y la entrevista que le hizo Tere Fernández a Miss Bell. Ese libro es el que estoy presentando aquí, dice el libro Ella. Es la primera biografía que se tiene de Amelia Angela Bell Philly, que es la mujer que yo biografié. Ella fue una bailarina, maestra de baile, maestra de educación física. Parece ser que una de las primeras profesoras que recibió instrucción militar en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y además pues vivió casi 101 años en Guadalajara. Ella era de origen de la Ciudad de México, su familia era inglesa, de origen inglés, y ella viajó por diferentes países con el trabajo de su familia. Entonces, para la biografía de Amelia Bell, recurrí a diferentes fuentes primarias localizadas en distintos repositorios. El único libro biográfico que hasta ese momento había es este que les digo, ella, Amelia Angela Bell Philly, y fue escrito por una de sus alumnas, la acaecida profesora Guadalupe Gálvez Mejorada. El mes de mayo de 2015 hice una estancia académica en la Universidad de Maryland, en College Park, en Estados Unidos, cuyo resultado fue muy beneficioso para mi investigación. Me recibió la doctora Karen Rosenblatt, quien me guió en la vinculación con otros académicos de la misma institución, principalmente con la bibliotecaria Patricia Heron, la doctora Laurie Frederick Meir y el maestro, bueno, ahora doctor Evan Levy, todos ellos del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Maryland. Fue Aaron quien me apoyó muchísimo en las búsquedas bibliográficas y fuentes documentales fuera y dentro de la Biblioteca McKeldin, que es la biblioteca de la Universidad de Maryland. Ella descubrió que había un fondo de la familia Bell en la Universidad Cristiana de Texas con sede en Fort Worth, el cual consulté al siguiente mes, en junio de ese mismo año. Durante ese tiempo en Maryland encontré las publicaciones periódicas que hablaban del trabajo de la familia Bell en Estados Unidos de 1910 a 1919. Consulté libros que me permitieron entender el contexto de aquel país, así como descubrí el vodevil y el tipo de espectáculos que hacían los Bell. Esto se reforzó con la documentación que analicé en Fort Worth. Revisé también los fondos de migración en los archivos nacionales de Washington, D.C., así como el Fondo Hispano, Hispanic Reading Room, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ahí me atendió la especialista Bárbara Tannenbaum, quien me mostró el catálogo y gracias a su ayuda encontré más datos sobre la familia Bell. Estuve en la ciudad de Nueva York, donde desgraciadamente no me dieron acceso al archivo del Colegio del Sagrado Corazón, que fue en el que estudió Amelia Bell entre 1910 y 1911. Sin embargo, encontré el libro de la historia del dicho colegio en la Biblioteca de la Sociedad Histórica de Nueva York y otros libros sobre la historia de la ciudad y del circo en aquella urbe. Estas fotos que están ustedes viendo, bueno, es el libro de ella y bueno, otra fuente que consulté muy importante para las historiadoras mexicanas es el Archivo General de la Nación y por eso está ahí AGN, Archivo General de la Nación. Ahí encontré mucha documentación de la familia Bell porque fueron constantemente denunciados entre 1907 y 1909 por aparentes fraudes económicos porque se presentaban el circo, pero terminaban no pagando las estructuras, debiéndoles a algunas empresas. Entonces me encontré esas denuncias y además el intestado de Richard Bell, que era el abuelo de Miss Bell, y murió en 1911 en Nueva York. Entonces hay un juicio de intestado de ese mismo año en la Ciudad de México. Y también consulté el archivo de Relaciones Exteriores,
que se encuentra en la Ciudad de México, porque algunos Bell solicitaron, aunque habían nacido en la Ciudad de México, eran hijos de ingleses, por lo tanto se consideraban ingleses según la legislación mexicana. Entonces, varios de ellos solicitaron su naturalización a ser mexicanos o cambio de nacionalidad a ser mexicanos para llevar a cabo negocios o para comprar bienes raíces, ya sea en la Ciudad de México o en Guadalajara. Entonces me encontré esos documentos como los que estamos viendo en las fotos. Por otro lado, están también las fotografías del archivo los archivos que consulté en Estados Unidos. ¿Le das a la sí? Creo que no se ve. Aquí está. NARA, que son los archivos nacionales en Washington. Y por otro lado, el acervo muy importante de la familia Bell en Fort Worth, Texas, que aquí ustedes están viendo las cajas que pertenecen a ese fondo, que está en la biblioteca de la Universidad Cristiana de Texas, porque pues uno de los tíos de Miss Bell terminó viviendo en esa ciudad y como no tuvo hijos, decidió donar todo lo que tenía a la misma universidad donde trabajó. Gracias a eso se tiene este acervo que la tienen en muy, muy buenas condiciones. Examiné también entrevistas porque pues no, en ese caso no pude entrevistarla ya que había muerto varios años atrás, pero hice 4 entrevistas, bueno, examiné 4 entrevistas que le hicieron a Miss Bell en vida. La primera fue la que le hizo la historiadora muy importante en México, Julia Tuñón, en 1977, y se encuentra en el archivo de la palabra del INA, la cual está transcrita en su totalidad. La segunda puede verse en el documental Pasión por la Danza, cuyo director fue el cineasta Boris Goldenblatt, y la producción estuvo a cargo del Departamento de Imagen y Sonido de la UDG, en donde me facilitaron una copia del mismo. La tercera fue la que le efectuó Teresa Fernández en 2006, que ella grabó y que yo transcribí, y la cuarta fue la semblanza que publicó Maya Navarro de Lemus en su libro sobre mujeres destacadas en Jalisco. Realicé 16 entrevistas a personas entre exalumnas, excompañeras de trabajo de Amelia y colaboradores, así como a su sobrina Rosa Cristina de la Torre Bell. Esto representó un reto metodológico al triangular la información de las entrevistas con los hallazgos documentales y las evidencias fotográficas de vestigios de la familia Bell o de la misma Amelia. Revisé archivos en Guadalajara, el Archivo Escolar del Estado de Jalisco, el archivo del Colegio Enrique de Ossó, es el teresiano, que siempre les estaré muy agradecida porque incluso me dejaron digitalizarlo. El Fondo Saúl Rodiles Piña de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. En los últimos momentos de la investigación, otros repositorios también fueron el Archivo General de la Nación, como ya lo mencioné, el del Arzobispado de Guadalajara, el Histórico de Guadalajara, el archivo de la colección Independencia y Revolución de la Memoria Ciudadana y la hemeroteca del Informador, como otras hemerotecas. Siempre nos falta tiempo en las investigaciones, si quieres la otra, por favor, porque pues tenemos las limitaciones de presentar lo que ya tenemos. Entonces, como supe a través de las entrevistas que Miss Bell había donado su colección, digamos, particular, yo pensaba, ella fue una bailarina, fue una maestra, sin lugar a dudas tiene documentación y tiene vestuario. ¿Dónde está? Esa es la pregunta, ¿dónde está? En el momento de la investigación doctoral, encontré que había donado su colección particular al Museo de la Ciudad de Guadalajara. Me dirigí al museo y le pregunté a la entonces directora dónde estaba esa colección, si ella la había donado, y entonces encontré los del periódico donde decía que la había donado en 2002. Las buscaron, ellos no tenían idea en ese momento que estaba ahí y me encontré con estas fotografías que ustedes están viendo, vestidos en muy malas condiciones, zapatos a punto de romperse. Y por otro lado, encontré también una fotografía de Miss Bell con un rifle que está apuntando por la educación militar que se llegó a dar en Guadalajara en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No es exactamente este rifle que estoy presentando aquí, pero es ese estilo que es la ametralladora Mendoza, hecha en 1937 en México. Y se encuentran algunos de esos ejemplares en el Museo Militar de Guadalajara.
Pero bueno, si le hace la otra. En ese momento solamente vi estas cosas en el Museo de la Ciudad y varios años después, específicamente el año pasado, antepasado, la doctora Lilia Vallardo, a quienes ustedes ya escucharon, había establecido ya una relación con el Museo de la Ciudad y la ahora directora Patricia Ursúa nos facilitó la colección real de Miss Bell. Sin embargo, pues era mucho mayor a lo que yo había visto. Es una colección que tiene alrededor de 9 bultos, que le digo yo, entre baúles, bolsas, cajas y diferentes tipos de materiales que pues afortunadamente ya nos han permitido examinar con mayor detalle y yo tengo pendiente todavía el catálogo completo de esos materiales. Sin embargo, me ha faltado, pues como les digo siempre, ¿no? Tiempo, recursos para terminar de digitalizar todo, para también el apoyo de conservadoras y restauradoras que me ayuden a limpiar cada una de las cosas. Este vestido que yo había encontrado en muy malas condiciones durante mi investigación doctoral, lo volvimos a encontrar para la exposición que coordinó la doctora Lilia Vallardo de Mujeres Jaliscienses Prominentes en el Museo de la Ciudad de Guadalajara a finales de 2022 y principios de 2023, pero ya tuvimos los recursos para mandarlo limpiar y restaurar. Entonces es un objeto que como historiadoras también podemos tomar en cuenta para la historia y la biografía de las mujeres y ahora en mejores condiciones. También vean, por ejemplo, este cuchillo. A mí me gusta mucho la historia de estos materiales porque la estoy triangulando. Lo que había encontrado en el archivo de Estados Unidos, las fotografías de Miss Bell con su hermana bailando, la publicidad que encontré en varios archivos en torno a este baile y sus presentaciones en diferentes ciudades de México y de Estados Unidos, y ahora encontrarme el material, el objeto que fue fotografiado y utilizado por Miss Bell en sus bailes. Ese objeto está en el Museo de la Ciudad. Por eso considero muy importante la parte de la triangulación de la información. Sí, puede ser la siguiente y entender pues cuáles son nuestros retos metodológicos como historiadoras, porque particularmente casi siempre nada más trabajamos con documentos. Perdón. La idea es, la pregunta general sería, ¿qué hace la historiadora frente a la falta de fuentes? Primero que nada, es una búsqueda constante. Siempre estar en la búsqueda, siempre captar las pistas que nos dan los documentos que ya tenemos. Tradicionalmente solo trabajamos con documentos, sin embargo, esos documentos nos pueden dar pistas de objetos materiales que también pueden triangular nuestra información. Por otro lado, otra experiencia mía ha sido el establecimiento de límites teóricos y metodológicos. Aunque yo quisiera trabajarlos todos, en realidad debería tener una serie de limitaciones para que mi investigación sea mucho más eficiente. Considerar los tiempos, considerar también las geografías, son muy importantes, los traslados, las trayectorias, los procesos que podemos llevar o no podemos llevar de acuerdo con esas limitaciones. Y también, por otro lado, yo quisiera destacar esta cuestión de buscar y encontrar alianzas en la multidisciplinariedad. Particularmente para mí ha servido mucho hacer estudios o incursionar en la arqueología, porque la arqueología no nada más se hace de estudios de objetos muy antiguos o prehistóricos. La arqueología se puede hacer de temas modernos, de temas contemporáneos, porque es un estudio de la cultura material que se puede examinar justamente en los objetos. Entonces, a la hora de encontrarnos documentación, objetos, cremas, botellas, vestidos, lo que tiene la colección Misbel en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, pues también evidentemente podemos hacer o reconstruir la historia de la ciudad y de particularmente de una mujer. Esta fotografía que ustedes están viendo, pues es más o menos como yo trabajo en el Museo de la Ciudad con los documentos que están ahí. También quisiera decirles que hay una beta muy importante dentro de esos documentos porque estoy encontrando partituras musicales
de lo que ella enseñaba en sus bailes y pues es una puerta abierta a hacer también la historia de la música en Guadalajara porque sospecho gracias a estos documentos que ella también era arreglista, es decir, hacía los arreglos musicales para sus propios bailes. ¿Tiene otra, por favor? Y pues finalmente me gustaría decir que la historiadora busca en los archivos porque eso le enseñaron en la universidad. Si tiene interés, se asoman otros acervos no tradicionales. Si quiere diversificar sus fuentes, se arriesga al mundo de las vivas, es decir, como las entrevistas. Si quiere confrontar teórica y metodológicamente, busca en los objetos y en el arte. En definitiva, la historiadora es una apasionada de la búsqueda y de abrir los ojos, de colgarse la serpiente de bufanda y acercarse lo más que puede a la realidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, Silva. Este, Bueno, sobre la serpiente, colgarse la serpiente en el búho, pues sí, eso es un momento indicado para decir que este búho, con los ojos muy abiertos y un poco asustado, pues es el aprendiz de investigador y una, bueno, escritora feminista muy divertida, española, que se llama Itzia Artiga. Dice que una mujer con una boa de plumas es invencible, ¿no? Entonces, por eso este juego del Quetzalcóatl, que además tiene toda una significación mitológica, bueno, de una historia como este ente creador, es muy masculino el mito, pero colgarlo como boa de plumas, que es un elemento hasta puede decirse queer de alguna manera, me parece una buena idea como para s'encourager para la investigación. Y bueno, a propósito de esto, quisiera decir que hay, bueno, varias reflexiones para hacer la transición ahora, pero en general lo que me doy cuenta es que una investigación, un itinerario de investigación lleva muchísimos años. En el caso de y cada investigación tiene su propia lógica, que ahora ustedes nos pueden compartir ya con una perspectiva, una retrospectiva. Ustedes ya pueden decir, tuve estos problemas, ¿no? Generalmente es así. Pero pasa que durante 5 años o 4 años a veces pues no encontramos nada en el caso de las mujeres y pues tenemos que decir lo que encontramos o como me sucedió a mí en la memoria de maestría, que bueno, llamamos tesis en México, pero es el equivalente a la memoria de maestría, debemos pues reportar, escribir lo que encontramos, tener ya el corpus que tenemos y a veces las fuentes que estábamos buscando aparecen justo al final o si es algo del tiempo presente, aparece, nos toma tiempo documentarlo y tenemos que ordenarlo y reordenarlo y es un trabajo muy agotador, ¿no? No continuamos con la misma energía con la que comenzamos, ¿no? Pero bueno, yo quiero ahora presentar a Julie Olivier, le agradezco mucho que esté aquí. Ella es doctoranda en 4º año y organiza el día de mañana un espectáculo de flamenco feminista que se llama El Movimiento. Por si quieren asistir, a las 20 horas en el teatro, bueno, ella no, nos dirá el nombre, Avantpost, me parece, se llama. Y bueno, ella realiza una investigación muy interesante porque a mí me da mucha curiosidad cómo se documentan las coreografías, cómo se estudia la música y en un marco tan interesante como es el flamenco con una perspectiva feminista, con todos los significados culturales que tiene, expresivos, y además porque ella también es bailadora y cantadora de flamenco. Bueno, Julie, te escuchamos. Hola, hola a todas y a todos. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Primero siento mucho por la falta de cámara porque no me funciona. A veces sí, pero hoy es un día así, ¿no? Así que bueno, pero aquí estoy. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Sí, bueno, sí, pues como ha dicho Alejandra, soy doctoranda en 4º año
y trabajo sobre feminismos en el flamenco actual. Y para esto pues me propongo analizar espectáculos actuales en los que podemos ver un discurso feminista explícito. Y claro, como tú ya habías empezado explicando, Alejandra, pues me encuentro frente a un problema que es un problema que tiene que ver con la metodología con la que se puede analizar un espectáculo de baile, principalmente de flamenco, pero también de cante, de música y todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, el teatro, el discurso que lleva las voces, el movimiento del cuerpo, o sea, todo esto. Y resulta que efectivamente no hay como un método escrito fijo a la hora de analizar un espectáculo de flamenco, sino que hay más bien metodologías que tienen que ver con los espectáculos de teatro, o sea, que tienen una etiqueta, vamos a decir así, definida, ¿no? O sea, ¿es teatro o no? ¿Es baile o no? O sea, eso me causa problema porque mis espectáculos son híbridos, ¿no? Tienen varias disciplinas en los que el flamenco es una de ellas. O sea, bueno, tengo que inventar un poco mi metodología. Y el otro problema que tengo, bueno, no sé si es un problema, pero es cómo justificar la presencia de un discurso que se supone ser feminista. O sea, em, en el mundo del flamenco existe crítica de flamenco especializada, que se puede ver en varias revistas de flamenco o también en artículos de prensa, o bueno, en fin, eso existe, pero a la hora de analizar un espectáculo de flamenco, los críticos suelen dedicar una atención especial hacia la técnica que emplea tal o cual artista, si ejecuta bien un ritmo o no, si lo canta bien, si lo baila bien, o sea, todo lo que tiene que ver con la estética de un espectáculo. Pero a la hora de analizar el hilo conductor del espectáculo, o sea, lo que significa, lo que cuenta con el gesto, me encuentro con un vacío. Y, o sea, no me puedo apoyar en unos análisis muy precisos acerca de un espectáculo, porque se centran más bien en esto, ¿no? En la estética. Y bueno, antes de entrar en este aspecto, o sea, este aspecto muy práctico de mi investigación y de otro aspecto que quisiera también presentar, que tiene que ver con las entrevistas que realicé, quisiera también empezar por todo lo que tiene que ver con lo que Liz hablaba esta mañana, o sea, el concepto de recovery, ¿no? Que está presente también en la historia del flamenco. O sea, primero voy a hablar de esto, de cómo hacer, cómo acercarme a esta historia del flamenco, una historia que sea más justa, más equilibrada, más feminista, para entender mejor lo que está pasando hoy en en la escena actual, ya que ella dialoga con un pasado y una genealogía feminista que ha sido borrada, o si no borrada, invisibilizada y o olvidada. Em, Cuando empecé mi trabajo de fin de grado, que es el mémoire de recherche aquí en Francia, pues lo empecé con este mismo tema y lo estoy trabajando de nuevo en tesis porque vi que había como algo que profundizar en este aspecto. Y claro, la historia del flamenco es una historia sobre todo oral, porque el flamenco es un arte de transmisión oral,
y se escribió su historia a partir del año 1955, o sea, bastante recientemente. Em, o sea, esto supone ver un poco el porqué de de este vacío. Bueno, se puede explicar a causa de bueno, con respecto a esta tradición oral, pero supone ver también cómo fue escrita esta historia del flamenco. Y trabajos recientes que han salido a partir de los años 2000, que están saliendo todavía hoy, muestran cómo esta historia fue una historia parcial, androcéntrica, mm, heteronormativa, y muestran cómo hacer para escribir una nueva historia, no del flamenco. Bueno, una historia, no una nueva historia, sino una historia más justa. Y esto tiene que ver con lo que decía un olvido, o bueno, un menosprecio, una marginalización de las artistas, primero mujeres, em, creadoras, porque intérpretes sí, bueno, tenemos constancia de ellas, pero mujeres artistas, feministas, flamencas, o sea, artistas disidentes y sí podemos también decir artistas queer, ¿no? Un poco en el sentido de raras, que se alejan un poco de un canon, de una norma, y ellas pues no tuvieron el espacio que tenían que tener, ¿no? O sea, un espacio grande, porque sí existieron y pues han sido olvidadas. O sea que hoy en día aparecen nuevas historias de este flamenco, nuevas historias más, bueno, historias que se dicen feministas o incluso un queer, o sea, el bailador y doctor Fernando López Rodríguez se llama, escribió hace poco un libro que se llama Historia Queer del Flamenco, en el cual pues él propone recuperar a muchos nombres que han sido olvidados porque se alejaban de una norma que había sido pensada, escrita por y para los hombres. Em, y dentro de estas nuevas historias se recuperan entonces nombres de mujeres que han sido cantaoras, que han creado letras de flamenco, o también se recupera nombres de artistas bailadoras y que han también creado nuevos ritmos, nuevas coreografías de flamenco que, por ejemplo, se vestían de hombre para acceder a ritmos para los hombres. O sea, todas estas historias que están saliendo hoy en día y que se están recuperando. Sí, se me olvidó decir que en el flamenco hay como palabras muy específicas del flamenco, y para nombrar a un artista que baila se le dice bailaor, bailaora, para un poco imitar el acento andaluz. O sea, cuando digo bailaor, bailaora es porque se les llama así en el mundo del flamenco. Entonces, primero esto, o sea, mi trabajo consiste en mirar un poco esta historia, esta otra historia del flamenco, para entender el porqué de esta reivindicación en la escena actual. Y entonces ahora paso a la segunda parte, que es la que tiene que ver con el estudio de la escena actual, porque claro está, están saliendo varios espectáculos de flamenco explícitamente feministas desde los años 2015-16, y esto tiene que ver con el contexto feminista en España, muy presente a partir de estos años. Y estos artistas están reivindicando una genealogía feminista y figuras
artistas feministas, y entonces si yo no la conozco, pues no puedo entender bien el mensaje. Por eso era necesario para mí volver a mirar esta historia de flamenco, una historia más completa, ¿no? Entonces, para la tesis decidí centrar mi corpus entre el año 2015 hasta el año 2023. Y tengo actualmente 23 espectáculos con vídeo privados, porque claro, y después vuelvo acerca de este tema, pero tengo que ver el espectáculo varias veces para analizarlo y eso supone que tenga yo un vídeo privado, ¿no? de archivo. Y son entonces espectáculos que tienen varios formatos diversos. Tengo espectáculos más tradicionales y también tengo espectáculos que mezclan conferencia bailada, performance, teatro, danza. Bueno, es como un abanico muy amplio de espectáculos. Y entonces me enfrentó a como lo decía al principio, una falta de un método preciso a la hora de analizar este tipo de espectáculos y supone que construya mi método, ¿no? de análisis. O sea, em, ¿cómo lo hago entonces? Pues primero es necesario ver el espectáculo en directo, observar, ir a ver al espectáculo, sacar notas y bueno, como un primer borrador, un premier jet, no sé cómo se dice en español, pero bueno. Y después quería encontrar a estos artistas, darles la voz a ellos primero, a ellas primero. O sea, para oír su versión, su discurso. Y para eso decidí hacer como un análisis más bien cualitativo y no cuantitativo. O sea, mm, pensaba que era importante dar la voz al artista que había creado la obra para ver su versión y para ver también su discurso, lo que quería transmitir a través de su arte y cómo él o ella vive el flamenco y lo piensa, ¿no? Como en qué genealogía se inserta, si se reivindica o no feminista y por qué, cuál era su trayectoria profesional en cuanto bailador, bailadora, cantador, cantadora, guitarrista, y ver un poco el vínculo, ¿no? entre su vida personal y su obra artística. O sea, no quería separar el artista de la persona o de su trabajo, o de su, sí, el artista de, de su persona, eso es. Entonces, entrevisté a varias artistas, la mayoría son mujeres, sí es verdad, pero tengo también un hombre que es Fernando López Rodríguez. Y, y entonces, después de haber creado este vínculo, ¿no? de confianza con el artista, eh, el artista me mandaba el vídeo privado del espectáculo para que yo pueda analizarlo y para poder también insertarlo en la tesis y destacar los temas más representativos de este flamenco feminista que se está desarrollando cada vez más hoy en día en España. Y bueno, creo que eso es todo. Estoy en ello, estoy trabajando en ello, en estos análisis. Y para cerrar, quisiera también retomar lo que acababa de presentar Alejandra te agradezco mucho por haber hecho esta pequeña publicidad, porque mañana tendrá lugar este espectáculo de flamenco que crearon tres artistas. Fernando López Rodríguez, Belén Maya, que es una bailadora, y María del Mar Suárez, que es bailadora y actriz. Y pues este espectáculo es muy interesante porque es un espectáculo híbrido
que mezcla conferencia bailada, performance y teatro, que supone rendir homenaje a todas estas artistas pioneras en el feminismo, en el flamenco y en la historia política, social de España. O sea, todas estas personas, estas mujeres que, que tuvieron actitudes feministas, que sí se le puede llamar feminismo a este tipo de actitud. Pienso, por ejemplo, a Victoria Kent, no sé si la conocen, que era una diputada durante la Segunda República y, o sea, recuperan canciones en las que se habla de Victoria Kent o de personajes como ella en el mundo del folclore andaluz que se acerca al flamenco de hoy. O sea, es un espectáculo que propone mm, que se supone de ir más allá de este vacío historiográfico, de este eh, olvido de estos nombres. Y tendrá lugar mañana a las 8 en el teatro La Lucarne, se llama. Bueno, Les Avant-Postes. Y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Julie, por contarnos esta experiencia de tesis. Pues sin duda es mucho trabajo de documentación y, como has dicho, de construir ese vínculo de confianza. Se necesita mucho cuidado cuando se trabaja con personas vivas. Bueno, también los ya fallecidos tienen sus cuestiones, complicaciones la recuperación, pero cuando trabajamos con personas vivas, pues entran en cuestión factores de la ética de la recherche científica, ¿no? Lo que hemos hablado, como esta cuestión de los derechos de tu obra, del cuidado que debemos tener o respetar, ¿no? La no difusión de los espectáculos, por ejemplo, ¿no? Y pues me parece también que, bueno, al principio del camino de una investigación, pues tenemos una pregunta, una inquietud o varias, y pues vamos construyendo un corpus que se va haciendo muy, muy amplio. Vemos que el tema es amplísimo y pues en el momento en el que comenzamos a escribir va tomando forma eh, todo ese trabajo que hemos realizado. Entonces, bueno, ahora mm, quiero presentar a Eugenia González Espinosa. Ella, muchas gracias por participar también. Ella es doctorante en primer año y su tema de tesis versa sobre maestras rurales bilingües en Paraguay desde un enfoque epilingüístico. Para su tesis, Eugenia se prepara para realizar un trabajo de campo o l'enquête de terrain, que dicen, como le llaman aquí en Francia, sobre diversas fuentes para documentar esas fuentes. Bueno, hemos hablado, hemos tenido una conversación ella y yo sobre este proyecto que tiene, y además, bueno, quiero decir que la admiro por la facilidad que tiene también para las lenguas, en el caso también de Julie. Bueno, este bilingüismo, este conocimiento de diferentes lenguas me parece muy interesante, pero también la cuestión de género de las mujeres y la cuestión de la subjetividad, ¿no? De los sujetos que vas a estudiar, que es el caso también de lo que habíamos visto con los artistas, la cuestión afectiva, psicológica, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco también de esta preparación que hay que tener para hacer, previa
trabajo de campo o l'enquête de terrain para construir ese vínculo de confianza, o tal vez ya está ese vínculo de confianza, tal vez para tomar distancia. Bueno, veremos qué nos cuenta Eugenia. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Muchísimas gracias por haberme invitado, Alejandra y Boris, a este espacio tan rico de reflexiones. Em, yo preparé una presentación, no sé si me permiten compartirla. Ok. ¿Me parece? Normalmente ya está. A ver, ahí. Bueno, la investigación que estoy llevando a cabo busca conocer las vivencias de maestras, como bien lo había dicho Alejandra, que enseñan en escuelas rurales eh, donde conviven dos idiomas, que son el castellano y el guaraní, en Paraguay. Y de esta manera me gustaría indagar acerca de las experiencias subjetivas de estas mujeres con sus idiomas, su elección de trabajo, la manera de transmitir los conocimientos, y me interesa conocer estos aspectos, eh, o sea, de qué manera están ligados con su propia historia. Bueno, vamos a contextualizar la situación educativa en Paraguay. El ámbito educativo rural paraguayo es particular por el hecho de que para aprender y enseñar es necesario recurrir a ambos idiomas, es decir, el castellano y el guaraní, y se trata de un espacio en el que dos idiomas están habitualmente en contacto, están conectados, porque normalmente hay una preferencia por el guaraní, pero al mismo tiempo es imperativo conocer el castellano. El guaraní, porque se utiliza bastante en el entorno familiar, en el ámbito social familiar, es decir, con padres, vecinos, compañeros de clase, es decir, pares. Y el castellano es muy importante también porque por lo general los documentos escritos están escritos en su mayoría en castellano, y por ende los materiales educativos también. Por supuesto que hay materiales escritos en guaraní, pero en general están en castellano. Y a su vez, la mayoría de los trámites se hacen en castellano. A esto los sociolingüistas lo llaman diglosia, una situación de diglosia, porque hay una diferencia en cuanto al estatus de las lenguas. Bueno, en cuanto a la situación lingüística, las lenguas oficiales son el castellano y el guaraní también. El guaraní es oficial a partir del año 1992, donde se legisla a través de la Constitución Nacional, y por ende la educación paraguaya también establece que el alumno va a aprender en su primera lengua, o sea, lengua materna, y después, a medida que va aprendiendo la segunda lengua, si ya no la tiene incorporada, también va a aprender las lecciones en este idioma. Eso es así en cuanto a la legislación teóricamente hablando. Bueno, mi investigación está enfocada en mujeres que enseñan, por el hecho de que hay una predominancia de mujeres o sea, es un trabajo, una carrera predominantemente femenina, y son menos los varones que trabajan en docencia. Hay una diferencia, y como a mí me interesa en las escuelas primarias, en su mayoría son mujeres las que enseñan en esos espacios. Bueno, para respaldar lo que dije anteriormente, encontré datos estadísticos en el Ministerio de Educación y Ciencias, que voy a comenzar con los datos del 2023, donde el total de docentes matriculados fueron de 77.057, de los cuales de este número, 54.813 son mujeres
y 22.244 son varones. Ahí ya aparece una primera diferencia. En la educación media, que es la educación secundaria, me tapa un poco la... ahí. Serían en este año 17.382 mujeres y 10.395 varones. En la educación inicial, hablamos de los inicios preescolar, maternal, bueno, así le llamamos en Paraguay, serían 10.785 mujeres, perdón, y 1.154 varones. Ahí la diferencia es mucho mayor. Luego, en la educación escolar básica, primero y segundo ciclo, hablamos de primaria, así se llama en Paraguay, serían 23.620 mujeres y 8.974 varones. Y en la educación escolar básica, tercer ciclo, que es un nivel más elevado, 18.756 mujeres y 10.992 varones. En el año 2018, en una publicación hecha por el portal Meta, en el año 2020, los docentes matriculados fueron 79.935, mujeres 50.011 y varones 29.927. Esto simplemente para poder respaldar lo que estaba diciendo anteriormente. Y en estas mismas investigaciones, buscando explicar por qué hay una mayoría de mujeres en la actividad docente, los investigadores decían que probablemente esté muy relacionado con el aspecto sociocultural, ya que son en su mayoría las mujeres las que se encargan de un rol formador, o sea, tienen esa, o sea, generalmente son ellas las mujeres las que trabajan como docentes. Por otro lado, se puede ver también en estos números que son en su mayoría mujeres las que trabajan en la educación inicial, en la formación inicial de niños pequeños, y a medida que va subiendo el nivel, se incorporan más varones en cuanto a los números. Esto está relacionado también con el hecho de la cualificación de los docentes. En la educación inicial generalmente se observó que los profesores tienen menos preparación, menos cualificación, y a medida que va subiendo, hay, digamos, mayor nivel, también mayor es el nivel de preparación. Esto simplemente para dar unos datos. eh, Todavía yo no tengo mucha información al respecto, así que quiero pasar al siguiente punto, que tiene que ver con las preguntas que yo me estoy haciendo actualmente en relación a fuentes y métodos que voy a utilizar para poder recabar información, para poder recabar datos, para poder recabar la percepción que tienen estas maestras y sus historias de vida, ¿verdad? Para conocer un poco qué ellas piensan, opinan, cuál es la percepción que ellas tienen. Em, es importante partir del hecho de que hay una dificultad en el acceso a fuentes escritas que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con el material pedagógico, libros, informes, programas, planes pedagógicos. Eh, yo tengo acceso, por supuesto, a la información del MEC, que es el Ministerio de Educación y Ciencias, pero probablemente encuentre también información en fuentes o en bibliotecas privadas, en bibliotecas de maestros o de investigadores, hay muchos sociólogos que trabajan con todo lo relacionado al bilingüismo, a la enseñanza, a docentes, etc. De hecho, encontré hace poco testimonios de maestros en relación a enseñar dos lenguas en escuelas primarias. Bueno, eso por un lado, y por otro lado yo me inclino bastante hacia las entrevistas. O sea, me gustaría poder recabar datos e información mediante entrevistas, porque me parece que es un instrumento que me va a ayudar a obtener información, relatos, o sea, de la manera en que yo quiero, que tienen que ver con estas percepciones subjetivas en relación a la vivencia de experiencias de estas maestras que enseñan, ¿verdad?
de estas mujeres que enseñan. Mi pregunta, mi cuestionamiento, tiene que ver con qué dirección tomo. Yo me inclino de nuevo hacia las historias de vida, pero me pregunto también si una biografía, perdón, me ayudaría a poder recabar estos datos que a mí me interesan. Porque mi objetivo es promover esa narrativa, ese diálogo, para poder recolectar esos datos, recabar esa información y finalmente poder hacer un análisis de discurso de todo lo que yo vaya obteniendo en el trabajo de campo, mediante el trabajo de campo. Y otro punto es identificar cuáles son las etapas, los acontecimientos y los momentos que estarían vinculados con esto que a mí me interesa saber, que tiene que ver con la transmisión de los conocimientos, la elección de carrera y la relación que las maestras tienen con estos dos idiomas. Bueno, a su vez yo sé que las historias de vida requieren mucho tiempo. Probablemente yo no cuente con demasiado tiempo para poder recolectar toda esa información, entonces es otro punto a tener en cuenta y probablemente una limitación también. Bueno, son preguntas que quedan abiertas porque mi dispositivo de trabajo o mis dispositivos de trabajo están todavía abiertas y en posibilidad de encontrar más información y de enriquecerla. Otra pregunta que me estoy haciendo en este momento es ¿cuál es el enfoque más acertado? ¿Cuál sería el enfoque más acertado en relación a mi posición como investigadora? ¿Cómo yo me posicionaría? ¿Sería una observadora participante o no participante? La- Esto teniendo en cuenta que, bueno, yo soy paraguaya, yo pasé por el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, yo aprendí así, y bueno, a su vez también soy mujer y tengo este contacto con ambas lenguas, y también fui docente, solo que en universidades. Bueno, como les digo, todas estas situaciones, todas estas preguntas que yo me hago están todavía abiertas y se están construyendo porque, bueno, estoy en mi primer año, entonces, eh, bueno, ya esta mañana aprendí bastante con toda esta cuestión del difícil el acceso a las fuentes de datos e información y esta tarde también en relación a las historias de vida y a la biografía, perdón. Así que bueno, hasta aquí y muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias a ti también. Estela. Muy bien. Pues me parece que esta cuestión del observador participante y de la transmisión de saber y de la transmisión cultural es un eje que está presente en todas las presentaciones del día de hoy. Y Julie ha levantado la mano, porque me parece que tiene que salir, no sé, ¿quieres? Bueno, No, porque... estaba aplaudiendo. Ah, qué bonita. Muy bien, bueno. Sí. Sí, quiero decir eso, que escribí con letras mayúsculas en mi cuaderno esta palabra transmisión y transmisión oral, además, que es algo de lo que hemos estado hablando desde la mañana, ¿no? Porque la formación tiene que ver con, bueno, bueno, sobre todo hemos hablado de mujeres por la experiencia que tenemos, que hace falta muchísimo trabajo que hacer, hay un gran vacío, pero no solo de mujeres, ¿no? Sino de sujetos marginalizados por razones de sexo, género, clase, raza, por motivos muy diversos, ¿no? Por no ajustarse a ese canon, a una norma. No sé, bueno, si hay alguna pregunta a quienes han intervenido. Levanten la mano. Yo sé que estamos un poco fuera de tiempo, pero si hay alguien, dice mil gracias a todas, estuvo muy interesante y me parece que plantearon cuestiones muy pertinentes. Muchas gracias, Liz. Yo me llevo de tarea seguir reflexionando. Hay varias cosas que no alcancé a decir.
pero he aprendido mucho el día de hoy y pues de eso se trata, ¿no? De construir nuestro corpus de fuentes, porque al final cada investigador, investigadora, tenemos nuestro propio archivo, nuestros propios archivos que vamos explotando, que es algo que me dijeron mis directoras, que a veces pues tenemos que tomar decisiones muy necesarias, prácticas, y bueno, hay fuentes que nos encantaría trabajar, pero tenemos que tomar decisiones porque no podemos abarcarlo todo, ¿no? Eso también, porque hay tiempos límite, porque tenemos que escribir, tenemos que presentar avances o reflexionar. Y en la actualidad, como se demanda la inmediatez y cada vez más producción y producción y producción, eso es complicado. Entonces, bueno, si no hay otra pregunta, preguntaría a Boris si tiene algo que añadir para cerrar la jornada del día de hoy. No. Bueno, tal vez no está, eh, pero les agradezco mucho su presencia el día de hoy y si quieren aportar alguna bibliografía a la carpeta de Drive o tienen alguna duda, pues quedamos en comunicación. Muchas gracias y Muchas gracias por la jornada. Un besito grande. Chao. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Hasta luego.